Primera de Samuel, capítulo 15. Siguiendo con el formato que el Señor nos ha permitido desarrollar desde hace un par de años, Pastor Jerry, ¿cierto? Donde predicamos un tema en la mañana y de la tarde tiene relación directa con el tema, que para mí ha sido bastante cómodo, y no solamente cómodo, sino también didáctico, para poder dar un tema en todos los ángulos posibles para que no quede duda. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Permítame darle lectura. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Es decir, Dios le dijo a Samuel que le diera un mensaje a Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Primera de Samuel 15, versículo 3, que es la clave. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Quiero enseñar el tema entonces que dijimos en la mañana: una apología al Dios asesino del Antiguo Testamento. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a hallar sabiduría, entender bíblicamente, teológicamente, la respuesta correcta. Padre, bajo ningún punto de vista nos levantamos como abogados de usted, nos levantamos como espadachines en el sentido de defender su causa. Simplemente estamos enseñando, y cada uno sabrá entender y comprender en su justa dimensión. Padre, ayúdenos, porque hoy por hoy hay muchos negativos, impíos, corruptos de la Biblia, que cuestionan no solamente el carácter de la Biblia, sino cuestionan su propio carácter, Padre, para enseñar cosas que no son acerca de usted, acerca de la Biblia. Ayúdenos a entender sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la mañana mirábamos y hablábamos de un hombre que se autoproclama como investigador de las Sagradas Escrituras, César Silva. Y como investigador de las Sagradas Escrituras, él aplica a sí mismo y enseña a sus oyentes que lo único que se necesita es el sentido común, tener sentido común, y así vas a poder interpretar la Sagrada Escritura. No hay forma de entender la Biblia sobre la base del sentido común. No hay forma. La inteligencia humana, el sentido común, la sagacidad humana no permite bajo ningún punto de vista poder estudiar la Biblia y llegar a conclusiones sanas, teológicas, bíblicas, ortodoxas, como Dios manda. No hay manera, no hay manera. Por eso que no me extraña los temas que ese hombre presenta y las respuestas que ofrece. ¿Por qué? Porque tiene una mente carnal, una mente natural, una mente animal, no espiritual, no regenerado, no salvo, no convertido, no nacido de nuevo. Debido a eso, no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y si hay algún pasaje, hay algún texto bíblico que no logramos entender y poder comprender y sacar conclusiones buenas, correctas, es porque todavía
Dios no nos permite aprender sobre eso, pero bajo ningún punto de vista pretender decir es porque la Biblia está equivocada, mal escrita, o porque los escritores que escribieron la Biblia escribieron lo que quisieron. Ahí es donde viene el grave problema. Entonces, en la mañana, como primer argumento, mirábamos el argumento personal, que bajo ningún punto de vista pretendo atacar el carácter de esta persona. Simplemente enseñamos con la Biblia por qué el hombre llega a conclusiones terrenales, temporales, pasajeras, efímeras, porque el hombre no es cristiano, el hombre no es salvo, el hombre no ha nacido de nuevo. Y mirábamos entonces algunos versículos, algunas verdades, para poder nosotros como iglesia entender lo que realmente debemos saber y comprender en relación a esto. Bien, ahora, adentrándonos al tema, quiero entrar con el segundo punto sobre esta base. Este hombre, el señor Silva, sostiene que el Dios del Antiguo Testamento es completamente diferente al Dios del Nuevo Testamento y que él no puede aceptar el Dios del Antiguo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento es cruel, sangriento, asesino, genocida, salvaje, bárbaro, deshumanizado completamente, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es amor. Y preguntábamos en la mañana y les dije que íbamos a responder esa pregunta. ¿Es verdad que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor? Claro que sí. Pero ¿eso significa que no es un Dios castigador? Porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de amor también, pero también es fuego consumidor, porque no tendrá por inocente al culpable. Y el Dios del Nuevo Testamento también es el mismo Dios de amor, pero también es fuego consumidor y no tendrá por inocente al culpable. Y este caballero en su video, en ese estudio, este caballero trata de mencionar algunos eventos curiosos del Nuevo Testamento, pero no le pone el énfasis que debe de ponerle, porque él minimiza la crueldad, el castigo que aparece en el Nuevo Testamento, tratando de minimizarlo de tal manera de hacer notar una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Veremos entonces aquí, partiendo sobre este pensamiento, es verdad que solo el Antiguo Testamento nos presenta evidencia de un Dios cruel, sanguinario, vengativo, rencoroso, justiciero, sin perdón, sin amor, sin misericordia. Y esto, según los detractores, calumniadores, difamadores, acusadores, censuradores y enemigos acérrimos de Dios, quienes son o pretenden ser detractores y destruidores del carácter de Dios y del carácter divino de la palabra de Dios. Entonces, ¿será posible encontrarnos en el Nuevo Testamento con evidencias suficientes, sustanciales y evidentes para darnos cuenta que el carácter del Dios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no ha cambiado? Más por el contrario, existe una unidad plena y absoluta entre uno y el otro. Ahora,
No vamos a buscar los versículos, no tengo tiempo. Vamos a mencionar los eventos que usted los conoce. Y vamos a comenzar con el más simple. El primer evento más simple que yo encontré fue cuando Cristo caminaba por Jerusalén y se encontró con la higuera y la maldijo y la castigó y le dijo: nunca más dé fruto. Y al otro día, cuando los apóstoles pasaron frente a ella, estaba muerta y seca. Ese es el evento más simple. Eso aparece en Mateo capítulo 21, 18 y 19. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, del 1 al 11. Si quiere buscarlo, búsquelo, pero no lo voy a leer. La iglesia estaba en su apogeo. La iglesia estaba creciendo y el amor de los hermanos era evidente, y la gente rica, la gente opulenta, la gente que tenía propiedades, vendían sus propiedades y las traían a los apóstoles y traían todo el dinero, y con ese dinero repartían a los pobres, a los nuevos creyentes, y ayudaban a las viudas y ayudaban a los huérfanos. Hubo una pareja que vio todo ese movimiento, Ananías y Zafira. Y ellos también quisieron vender su propiedad, pero trataron de figurear, trataron de fantasmosear, trataron de hacer evidente lo que hacían, porque efectivamente, verdaderamente vendieron una propiedad y trajeron el dinero, haciendo creer a Tutimundi que el dinero que habían traído era ciertamente el 100% del precio que habían pedido. Es decir, si la propiedad la vendieron en $200, ellos no trajeron $200, trajeron 80, pero quisieron engañar a la gente haciéndoles creer que 80 era el precio total, para también ellos ser parte del figureo, que ellos eran gente que amaba a los demás, gente piadosa, y el nombre de ellos se anunciara en el púlpito para que todo el mundo aplaudiera. La Biblia dice que el apóstol Pedro confrontó al varón. Al varón, sí. Bueno, creo que al varón, primero leí el pasaje, pero no me recuerdo. Al varón primero le dijo: fulano, ven acá. Tú trajiste un dinero, hiciste esto, otro. Sí, dijo él, efectivamente, trajimos todo el dinero y se lo entregamos a los apóstoles. Y el apóstol Pedro, confrontándolo, le dijo: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo cuando no es verdad lo que tú estás diciendo? He allí en la puerta están los que te van a sacar de este lugar. Y el hombre cayó muerto, y cayó al piso, y los jóvenes sacaron el cuerpo del hombre, de Ananías. Luego entonces llegó la mujer, la esposa, que se habían confabulado, le hicieron la misma pregunta y dio la misma respuesta. Y el apóstol Pedro le dijo: mira, esos muchachos que están ahí sacaron el cuerpo de tu marido que cayó muerto por mentiroso, por mentirle al Espíritu Santo. Ellos mismos van a sacar tu cuerpo porque Dios te va a castigar. Allí mismo la esposa cayó muerta. ¿Qué los mató? ¿O quién los mató? Eso es Hechos capítulo 5. Después tenemos Hechos capítulo 8. Predicando la palabra del Señor, Felipe se encontró con... Vamos para allá. Esto sí hay que ir porque el castigo y la advertencia y la amenaza es notable, que hay que leerla. Hechos capítulo 8, 17. Felipe
predicando, la gente convirtiéndose, la gente sanando. Entonces llegaron los apóstoles a ver todo lo que estaba sucediendo y los apóstoles imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es decir, declararon una sentencia, una advertencia de parte del Dios del cielo en contra de este hombre que no había entendido lo que es la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, y le dan tremenda advertencia. Sigamos allí, Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Es decir, lo estaban tratando como un Dios. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Quién mató a este hombre? A Herodes. ¿Quién lo castigó? Hechos 13. Hechos 13, del 8 al 12. Hechos 13, del 8 al 12. Pablo y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Ahí es cuando van con Juan Marcos, y Juan Marcos se vuelve para Jerusalén. Y tienen el primer contratiempo: un hombre, un mago, un brujo, un falso profeta. Ya ven, versículo 6, Hechos 13, 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillosamente. Aquí tenemos otro castigo. Aquí tenemos 5 pequeños ejemplos de que Dios, así como castigaba en el Antiguo Testamento, sigue castigando en el Nuevo Testamento. La pregunta es: ¿sigue castigando hasta el día de hoy? Vamos a ver alguna respuesta, algunos argumentos.
Pastor, pero hay una gran diferencia. Pastor, pero hay una gran diferencia entre juzgar y aniquilar a un pueblo completo, a juzgar a un hombre y sentenciarlo a algún tipo de juicio, castigo. Hay una gran diferencia. No. ¿Cuál es la diferencia? Si el castigo es propinado por el mismo Dios. Estamos hablando del castigo que Dios propina, no estamos hablando de las dimensiones humanas. ¿Por qué ha de haber desacuerdo por causa de las diferencias numéricas? ¿No son acaso estos eventos diferentes hechos, acciones deliberadas, sentenciadas y ejecutadas por el Dios del cielo en contra del mal y en contra del pecado del ser humano? Independientemente hablando, sea 1, 5, 100,000 o 1,000,000, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia? No. El castigo es el mismo. Castigo, advertencia, muerte. No importa si son 1, 5, 100, 1,000,000, no importa. Además, escúcheme, soy de los que creo que durante el periodo de la iglesia, nosotros, por espacio de poquito más de 2,000 años, y no tengo dudas, que han existido hechos de juicio en contra de enemigos de Dios en este tiempo. Pero que al no dominar la historia y no conocer casos concretos y específicos, no determina que no existan casos de juicio de Dios parecidos tanto al Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que han existido en el periodo de la iglesia. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? En el Antiguo Testamento hubo castigo y juicio. En el Nuevo Testamento hubo castigo y juicio. Pregunto, en el tiempo de la iglesia, hoy por hoy, ¿han habido castigo y juicios? Claro, los conocemos, no necesariamente, no somos historiadores, pero el hecho de que no los conozcamos no significa que no hayan existido. Porque Dios sigue castigando el pecado. Entonces, encontré un comentarista, un comentario muy interesante que lo guardé de un grupo que se llama Capitol Ministry, Ministerio del Capitolio, de gobierno, donde se dedican a ayudar a la gente que trabajan en el gobierno y que son creyentes. Capitol Ministry. Y estas gentes enseñan que han existido 5 formas de juicio de Dios en el mundo entero. Rápidamente se lo voy a mencionar. Primero, el juicio de Dios eterno, infierno, lago de fuego. Segundo, la ira escatológica. Hermano, el libro de Apocalipsis y los libros del Antiguo Testamento apocalípticos nos presentan castigos severos para la humanidad. Entonces, la ira escatológica, el día del Señor. Tercero, la ira catastrófica, y menciona el diluvio, Sodoma y Gomorra. Permítame decirle esto. ¿Cuántas catástrofes naturales han existido hoy en estos tiempos? Y nosotros no conocemos por qué Dios los ha permitido. Yo recuerdo el año 2004, creo que fue, ¿verdad? Que estábamos en Chile. 2004 creo que fue. Y hubo un terremoto para allá en Malasia, ¿no? Indonesia. Hubo un movimiento telúrico en el mar grandísimo que levantó unas olas inmensas y creo que murieron casi 300,000 personas. Una cantidad increíble. Y todo el mundo criticando a Dios y todo el mundo juzgando a Dios. ¿Por qué Dios lo permite? Ahí se recuerdan de Dios.
Pero yo leí un artículo que decía que en esa zona el alto grado de prostitución, el alto grado de pedofilia en ese lugar era tan alto, era tan inmenso, que el juicio de Dios les cayó. Entonces, tenemos diferentes grados de ira y de castigo. Repito, la ira eterna, el castigo eterno, el infierno, la ira escatológica, los eventos proféticos apocalípticos, la ira catastrófica, el diluvio, Sodoma y Gomorra, terremotos, diluvios, maremotos. Este es interesante, la ira del abandono, cuando Dios abandona. Romanos capítulo 1, donde Dios quita la protección a las personas. Romanos 1:24, 1:26 y 1:28 dice, Dios entregó a los pecadores a hacer lo que ellos quieran. Eso significa que Dios los abandonó. Y porque Dios los abandonó, están sujetos a cualquier grado de castigo. Porque Dios no los va a amparar, Dios no los va a proteger, Dios no los va a cuidar. Hermano, hoy por hoy el castigo de Dios es evidente en personas, en grupos de personas, en pueblos, en países. Porque es la ira del abandono de Dios. Debido a que no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, Dios los abandonó a su propio capricho, a su propio deseo, a su propia circunstancia, a su propio pecado, porque todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Y esa ley es divina, y eso es castigo. Y ese sería el último punto, ¿ok? La ira consecuente, el punto número 5, de siembra y cosecha. Todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Y esa es una ley divina. Entonces, en resumen, Dios castigó, sentenció en el Antiguo Testamento. Dios castigó y sentenció en el Nuevo Testamento. Pregunto, hoy por hoy, ¿Dios acaso nos sigue sentenciando, juzgando y castigando el día de hoy? Exactamente igual. ¿Cuántos de nosotros como creyentes hemos recibido pelitas de Dios? A ver, levante la mano. ¿Cuántos como creyentes hemos recibido pelitas de Dios? ¿Hacemos lo mal hecho? El Espíritu Santo nos dice, arréglate, arréglate, arréglate. Y no nos queremos arreglar y viene la pelita. ¿Y usted cree que los inconversos están exentos de la pela de Dios? No, hermano. No hay uno que se justifique delante de Dios. Todos somos responsables ante Dios de nuestro propio pecado. Creyentes y no creyentes. Porque la ley fue escrita en nuestros corazones. Todo el mundo sabe que robar es malo. Todo el mundo sabe que mentir es malo. Todo el mundo sabe que el matar es malo. Todo el mundo sabe que traficar con droga, con todo tipo, cualquier tipo de estupefaciente, todo el mundo sabe que es malo. Por lo tanto, el ser humano no tiene excusa. Entonces, ahí tenemos la respuesta, que el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios del Nuevo Testamento y sigue siendo el Dios de hoy también. Igual. Finalmente, pero es el punto más largo, finalmente, el punto anterior era una respuesta, de carácter escritural. ¿Ok? Juicios de Dios en el Nuevo Testamento y post-Nuevo Testamento. Ahora, vamos a que me parece muy interesante. Una respuesta de carácter creacional judicial. Una respuesta de carácter creacional que implica aplicar un juicio. Se lo voy a explicar de esta manera. Sígame, por favor. Amigo
amigo César Silva, de la plataforma de YouTube, La Biblia sin mitos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cree usted que su Dios creó los cielos y la tierra? ¿Cree usted que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe arriba, encima y aún debajo de la tierra, sobre y debajo del mar? ¿Cree usted que Dios es creador? Si yo le pregunto eso, el hombre va a responder, sí, yo creo que Dios creó todo esto. Entonces yo le pregunto sobre la misma. Es razonable, es correcto, es justo, es obvio, es lógico el pensar que todo el que ha creado algo, haga algo, invente algo, tenga la prerrogativa, tenga la libertad, tenga el mínimo derecho de aplicarle leyes justas y necesarias para que lo que creó, para que lo que inventó pueda funcionar bien y mantenerse bien, para su buen funcionamiento, para su buena aceptación y adaptación en los lugares y por las personas que lo han de usar. Pregunto a usted, hermano, hermana, iglesia, pregunto a usted, ¿tiene Dios derecho, habiendo creado todas las cosas, a aplicar leyes a las cosas que creó? ¿Tiene derecho o no tiene derecho Dios? Yo invento una máquina. ¿Y quién le va a venir a colocar leyes a esa máquina? Ingeniería, física y todo lo que sea necesario para que esa máquina funcione bien. ¿Quién le va a venir a poner leyes? ¿Natanael, que no hizo nada con la máquina, o yo que la inventé? Es lo mismo que pasa con Dios. Sígame, por favor. Estamos comenzando este pensamiento. Pues permítame referirme a lo que venimos hablando y enseñando. Dios creó, Dios inventó, Dios generó, Dios hizo, Dios formó, Dios concibió, por decirlo en todas las formas posibles que se pueda entender. Dios creó por medio de su ingeniería, ciencia perfecta. Dios creó por medio de su sabiduría perfecta e ilimitada. Dios creó por medio de sus ilimitados, vastos, infinitos, inescrutables e insondables recursos. Dios creó por medio de sus más notables aplicaciones de su conocer de biología, química, zoología para los seres vivos. Dios creó por medio de sus más notables aplicaciones de su conocer de física para estructuras montañescas, altos árboles, quebradas, mares y ríos. Dios creó por medio de sus más notables aplicaciones de su conocer de astronomía para rendir ante Él el inmenso, insondable, incontable ejército de los cielos, sol, luna, estrella, planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Dios creó por medio de sus más impresionantes metodologías artísticas, habidas y por haber, para hacer y dar de lo que conocemos hoy como el más grande artista con sus más perfectas combinaciones de colores. ¿Sabe cuántos colores dicen los expertos que existen? Matices de colores. Dice que desde 100 hasta 90 millones de matices de colores, dependiendo del crisol, de donde da la luz y de donde nacen todos los colores. Una cantidad pero impresionante de diferentes matices de colores. Obviamente hablando, el ojo humano no los logra diferenciar, pero la máquina sí. Y Dios, el artista, puso colores a toda la creación y le dio forma a toda la creación. Dios usó de su arte para crearte a ti y para crearme a mí. Mira qué figura tan elegante. Envidioso, ríete. Porque Dios creó aplicando toda su perfecto arte,
todo tipo de colores, todo tipo de forma, todo tipo de figuras. Es impresionante cuando viajamos por ahí, por los campos, y nos encontramos con diferentes formas, diseños naturales, rocas, árboles, montañas, quebradas. La mano de Dios, creadora, verdadero artista, con todo tipo de variación de colores, de diseños, de formas. No solamente en animales, en montañas, aún en seres humanos. Dios impregnando todo tipo de arte en la creación misma. Por ejemplo, ¿qué me dice del pavo real? ¿Quién ha visto al pavo real cuando extiende las alas? Con esos colores que son pero sublimes. ¿Quién hizo eso? Ahora, por favor, atendamos y entendamos a la explicación que voy a dar y aceptémoslo sin más cuestionar ni criticar. Pregunto, ¿es posible pensar, creer, asumir como algo bueno y válido, justo y correcto el hecho de que alguien ha invertido todo su saber, todo su conocer, todo su recurso, todo su ingenio, toda su ingeniería, toda su química, física, astronomía, biología y todo su ampliado don artístico, graficando, diseñando, creando en una ingeniería perfecta todo lo existente? Es correcto para que luego que alguien haya invertido todo lo de él para crear algo, es correcto que venga otro que no ha hecho nada, que no sabe nada, que no ha invertido nada y le venga a aplicar leyes. ¿Es correcto? No es correcto, mis hermanos. No es correcto alguien que ha inventado, que ha invertido, que ha diseñado, que venga otro que no ha invertido, que no ha diseñado, que no ha creado nada, que venga a ponerle leyes a lo que otro inventó. Eso es lo que están haciendo estos ateos sucios, bíblicamente hablando. Porque el único que tiene autoridad, la prerrogativa de poner leyes a su creación es el Creador, no es el hombre. No somos llamados a cuestionar la obra de Dios, ni el proceder de Dios, ni la legislación de Dios, ni las leyes de Dios. Somos llamados a aceptarlas, ese punto. Este hombre, César Silva, no siendo nada, no poniendo un ápice de esfuerzo en la creación que existe, ahora él le quiere poner sus propias leyes de él, desechando las leyes de Dios. Y eso es incorrecto, mis hermanos, porque el que crea pone leyes. Pues mis amados, entendamos, aceptemos, aunque no les guste a los ateos, humanistas, comunistas, existencialistas, globalistas, progresistas, derechistas, izquierdistas, quienes, no importa quiénes sean, y les guste o no les guste, Dios creó y sobre su creación legisló, es decir, estableció leyes, parámetros, principios, valores, moral. ¿Cuántas leyes tiene la naturaleza? ¿Cuántas leyes tiene la naturaleza? El sol sale, la luna se oculta, el que siembra tomate va a recoger tomate. Esas son leyes. Los ateos dicen leyes naturales. No existen leyes naturales, hermano. No existen leyes naturales. Son las leyes divinas, puesta del Creador sobre su creación, sobre la naturaleza. No son leyes naturales, son leyes divinas, celestiales, eternas, que no cambian. Porque Dios creó. Y ahora viene Perico Los Palotes, que no ha hecho nada, y viene a tratar de cambiar las leyes que Dios puso. Así que ¿quién le ha dicho a este caballero inconverso, natural, sin discernimiento espiritual, por no ser regenerado? ¿Y quién le ha dicho? ¿Y quién le ha otorgado a este caballero el título de defensor de Dios?
y que para él defender el carácter noble, bueno, de amor de Dios, tiene que dañar el carácter de la Biblia a su antojo, a su deseo humano perverso, destruyendo de igual forma el carácter proveedor de Dios, porque el que daña el carácter de la Biblia daña a Dios, y el que daña a Dios daña el carácter de la Biblia. Señor señor César Silva, yo no sé de dónde saqué Vidal, señor César Silva, de la Biblia sin mitos. Dios es compasivo, pero también es justo, y en su justicia ha de castigar, porque eso es parte de la ley de Dios, del carácter de Dios. Y esto no quebranta su carácter compasivo, solo lo quebranta usted por medio de su mal concepto de Dios y por medio de su mal concepto en contra de la Biblia. Porque Dios, siendo Dios que es amor, lo cual es cierto, pero también Dios es fuego consumidor. A usted se le olvida que Dios es castigador, o usted es el único que tiene derecho como papá o como jefe o dueño de una empresa a bendecir al que hace lo bien y a castigar el que hace lo mal. Usted es el único que tiene derecho como papá de bendecir a su hijo que hace bien, pero a su hijo que hace mal, de castigarlo. Usted es el único que tiene derecho, y si usted tiene derecho como papá de bendecir al bueno y castigar al hijo malo, no lo tiene Dios. Con mayor razón lo tiene Dios. Porque esa función de papá, de bendecir al que hace bien, al hijo que hace bien, y castigar al hijo que hace mal, eso viene del carácter de Dios. Porque usted como dueño de una empresa, no es verdad que usted aplica la ley justa bendiciendo al buen trabajador y castigando al mal trabajador. ¿Y Dios no puede hacer eso? Bendiciendo a las criaturas que hacen el bien y castigando a aquellas criaturas que hacen el mal, en desobediencia, en soberbia. Usted, caballeros de César Silva, no logra entender esta cosa tan simple. Y si usted tiene esta libertad, esta prerrogativa de castigar y de bendecir, ¿cuánto más Dios? ¿Acaso Dios no puede en su prerrogativa, en su carácter creacional, en su soberanía, en su autoridad, sentenciar y castigar a aquel que sabiendo y pudiendo hacer el bien, le da su regalada gana de hacer lo que quiere y peor aún, hacer el mal en contra de Dios, rebelándose soberbiamente contra Dios? Entonces Dios no tiene derecho a castigarlo. Hermano, la ley de Dios es justa. Al bueno va a recibir lo bueno, al malo va a recibir lo malo. Y ese hombre impío, con una mente carnal, natural, no logra entender esa prerrogativa real, auténtica, genuina, correcta de parte de Dios, que Dios aplica leyes a su creación, en su justicia, en su amor, en su misericordia. Y que aunque Dios amó en el Antiguo Testamento, amó en el Nuevo Testamento y sigue amando el día de hoy, también en el Antiguo Testamento castigó, en el Nuevo Testamento castigó, y hoy, después del Nuevo Testamento, sigue castigando. Porque no hay duda que eso es el equilibrio perfecto de Dios. Todo el que la hace, la paga. Ese es un eslogan que sacó allá el amigo Milei en Argentina. El que la hace la paga, el que la hace la paga. Hermano, esa es ley de Dios. El que la hace la paga. Amigo de Biblia sin mitos, Dios creó. Y aunque a usted no le parezca y no le guste o no lo entienda, porque es inconverso, con naturaleza humana carnal, animal y diabólica, y no divina espiritual,
este Dios que creó también sentenció sobre su magna, amplia, eterna y perfecta creación. Creó y puso leyes y punto. Leyes, normas, reglas, decretos, principios, valores. Job capítulo 38, versículo 11. Proverbios 8, 29. No lo busque, se lo estoy citando. Estos dos pasajes hablan de los límites del mar. ¿Quién puso el límite al mar para que no se saliera? Hermanos, si Dios no le hubiera puesto límites al mar, hubiera hecho desastre en las costas, en los hogares que están cerca del mar. Pastor, ¿eso significa que cuando se sale es porque Dios lo permite? Correcto. Así mismo es, Dios lo permite por una razón. No lo determina, no lo decreta. Recuérdese que nosotros somos de los que creemos que Dios decreta, pero también permite. Por lo tanto, Dios puso límites al mar, y esa es una ley divina. Pero cuando se sale es porque Dios considera que tiene que permitir que se salga por un propósito. Todo aquel hombre, toda aquella mujer, todo aquel pueblo, toda aquella sociedad que se sale de los parámetros de Dios, que se sale de las reglas de Dios, que se sale de las leyes de Dios, que se sale de los principios y valores de Dios, se sale del paraguas de Dios, se sale de la bendición de Dios, y de alguna manera ha de ser castigado de manera directa por el Dios creador o de manera indirecta por su propio pecado. Por lo tanto, permítame explicarle este evento bíblico. Este incidente, al igual que otros, son parte de los eventos humanos relatados en la narrativa inequívoca de la Biblia, que nos enseña algo muy simple. El que la hace la paga. Dios no tendrá por inocente al culpable. Guerra avisada no mata soldado. O usted como papá, como jefe, es el único que puede sentenciar y castigar. ¿Cuánto más Dios? Si tú castigas, ¿por qué Dios no puede castigar? Dios creó sobre su creación leyes. Ahora, vamos avanzando. Veamos rápidamente, no busque versículos, se lo voy a dictar en el Antiguo Testamento para que vea cuáles son las leyes que Dios legisló. Génesis 3, Dios castigó a Adán y Eva por su desobediencia. Génesis 4, Dios castigó a Caín. Levítico 20, Dios castiga sobre el adulterio. Aquel hombre, aquella mujer sorprendido en adulterio, los dos tienen que ser sacados fuera de la ciudad y apedrearlos. Levítico 20, 27, castigo a los brujos, encantadores. Números 15, 32 al 36, el que quebranta el día de reposo ha de morir. Números 16, 31 al 35, el hijo rebelde, el hijo contumaz debe ser sacado fuera y apedreado por los ancianos de la iglesia, del pueblo. Deuteronomio 21, 18 al 21, castigo al hijo rebelde. Parece que el otro es la rebeldía en contra de Dios. Números 16, la rebeldía en contra de Dios. El pecado de Datán, Coré, cuando la tierra se abrió. Con todos estos ejemplos de castigo, de leyes que Dios manda castigar al pecador, yo pregunto, ¿qué diferencia hay en estos pecados castigados a personas o pequeños grupos en relación a grupos más grandes? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Si es posible que pecaran contra Dios grupos pequeños, será posible que hayan mayor cantidad de gentes que en grupo sigan pecando contra Dios. Este es el caso de los amalecitas. Los amalecitas no tenían excusa. Los amalecitas
habían conocido el testimonio del Dios de Israel, cómo los sacó de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, y cómo sentenció y cómo castigó a Faraón y al ejército de Faraón. Y los amalecitas sabían cómo Dios abrió el mar rojo, y los amalecitas sabían lo que Dios estaba haciendo, que bendecía a Israel pero castigaba a sus enemigos. Y estos sangrientos amalecitas, tomando descuidadamente y de manera sutil y de manera imprevista, después que Israel pasó, arremetieron contra la retaguardia, como dijimos en la mañana, los ancianos, los enfermos, las mujeres embarazadas, las mujeres con niños pequeños y los animales que podían llevar, que también tenían algún tipo de dificultad. Y estos cobardes amalecitas arremetieron contra la parte débil de Israel. Y Dios en su omnisciencia, y Dios en su omnipresencia, sabiendo que los amalecitas no se iban a arrepentir, sabía que los amalecitas iban a seguir causándole problemas a Israel. Por lo tanto, ve ahora y castígalos y mátalos a todos. Ese es Dios. Si usted tiene problemas sobre eso, usted tiene problemas con Dios. La ira y el juicio de Dios está sobre usted por criticar y cuestionar las leyes y los mandatos de Dios. Porque cómo nos encantan las bendiciones de Dios, cómo nos encanta hablar del Dios de amor, cómo nos encantan las regalías de Dios y todo lo lindo de Dios. ¿Y por qué dejamos afuera el juicio de Dios y el castigo de Dios, que es parte del carácter intrínseco de Dios? Si Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. Así que, amigo César Silva, la Biblia, como bien dijo usted, no necesita abogados. Dios no necesita abogados. Así que no se convierta en uno de ellos. La Biblia necesita exégetas responsables, que si aman la Biblia, amarán el correcto estudio bíblico, y que gastando e invirtiendo muchas horas puedan encontrar y entender respuestas correctas, teológicas, ortodoxas, bíblicas, valederas, que confirman la veracidad de la Biblia y no que la pongan en tela de juicio. Amigo César Silva, usted tiene problemas con Dios, el juicio de Dios está sobre usted. Termino con esto. Me puse a leer los comentarios que la gente daba. Había gente completamente impía, que como dije en la mañana, habían algunos que llevaban años en la iglesia, pero no entendían todas las cosas, y ahora son seguidores de este hombre, porque este hombre es una lumbrera, ciego guiando a ciego. Pero hay algunos que contestaron acertadamente. Yo también mandé mi texto y mandé ahí a escribir diciendo que para poder entender la Biblia os es necesario nacer de nuevo. ¿Okay? Pero hay un caballero, un hermano, que por lo que escribió, creo que es hermano, que dice algo parecido. Después que yo escribí mi tesis, encontré esto. Y dice este hombre, una persona, escribí yo, creo por lo que dice que es un hermano, le contestó a César Vidal: la pregunta de oro no es por qué Dios es así o asá. Porque, ¿por qué la criatura cuestiona al Creador? Pues, para que alguno pueda opinar sobre cualquier tema, debe primero tener la facultad de pensamiento, sentimiento y voluntad. Aparte, un principio de derecho legal establece que cada cual pueda hacer con lo suyo lo que quiere. Es un principio legal. Cada uno hace con lo suyo lo que quiere. Por lo tanto, Dios es dueño de todo. Y coloca un ejemplo, este caballero, este hermano, coloca un ejemplo. Dice,
El ganadero, el que tiene animales que cría y vende, el ganadero es justo y bueno con su crianza de animales. Sin embargo, aparta los mejores machos y los más valiosos para la venta, con la cual ganar lucro. Y sin embargo, sabe que serán matados y comidos por sus compradores. Con todo eso, el ganadero no comete pecado, ni injusticia alguna. Con eso, ni se le considera un criminal, ni se le considera una persona cruel. Óigame, son sus becerros, son sus corderos, son sus cabros, toros y vacas. Y punto. El mundo y todo lo que existe con la tierra y toda criatura es propiedad de Dios. Y solo Dios tiene el único derecho sobre su existencia o no existencia, de todo lo que se ve, de todo lo que creó. Porque Él solo es Dios y sus juicios, conductas, procederes y finalidades, aun cuando no las comprendamos del todo, es la empresa de Dios, son negocios de Dios, es la prerrogativa de Dios. Y luego termina diciendo, prefiero estar al lado suyo, es decir, al lado de Dios en todo y sin cuestionamiento. Voy a cuestionar yo por qué Dios mandó a matar. Y aunque no lo entendiera, lo cual lo entiendo porque tengo el entendimiento espiritual y yo acepto la autoridad genuina y la soberanía perfecta de Dios porque soy creyente, porque el que no es creyente no va a aceptar ni autoridad ni soberanía de Dios. Porque yo acepto la soberanía y la autoridad de Dios, comprendo que Dios consideró bueno, útil, necesario y urgente matar a esa gente y punto. Aunque haya sido mi propia familia. Bueno, entre paréntesis, mi familia no tiene nada de judío, pero tenemos de árabes. Un gran porcentaje de árabes que corre por nuestra sangre, aparte de gran herencia genética de indígena nativo suramericano. No te rías que tú pareces, tú también pareces medio árabe. Ok, tu papá es un árabe completo y tu hermano ni se diga. Hermano, no cuestionemos a Dios. La Biblia no es para cuestionarla ni para criticarla. La Biblia es para creerla y obedecerla aunque no la entendamos toda. Amén. ¿Entendió usted algunas respuestas? ¿Entendió cómo poder razonar sobre estos pasajes? Eso nos lo enseña el Espíritu Santo. Permítame, yo no busqué libro para esto. Simplemente dejando que el Espíritu Santo te enseñe. Y no digo esto para agrandar mi cabeza, es simplemente tratando de darle la gloria a Dios que si usted es creyente, usted sabrá encontrar una respuesta correcta. Y si no la encuentra, todavía es porque no ha llegado a esa madurez, a ese nivel espiritual para que entienda y para que comprenda. Póngase en pie. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque nos amas. Tú eres maravilloso. Tú eres portentoso. Gracias por tu palabra, porque nos permite aprender de ella. Nos permite hallar respuestas correctas a ella. Ten misericordia de personas como César Silva, que están perdidos en este mundo y en relación a Dios y a la palabra. Padre, que les nazca la luz del Evangelio antes de que sea eternamente trágico. Ten misericordia, bendice tu iglesia. Gracias por lo que podemos enseñar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga.